Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión del año 2019 del módulo de la atención comercial y proceso de venta del centro. En principio no hay nadie conectado en este momento. Espero que para próximas sesiones podamos compartir. Sabemos que estas sesiones no solamente son buenas, ¿no?, para el tener una clase magistral, sino también para que podamos compartir, ¿no?, inquietudes y que podáis plantear vuestras preguntas. Así que, bueno, quizá a lo mejor en el inicio del curso pues ha complicado un poco el momento, o quizá también la premura en el aviso, ¿no?, en convocar, en la convocatoria. Entonces, bueno, vamos a ver hoy un tema que creo bueno, pues que es crucial, ¿no? Por eso lo he llamado la venta del centro, el momento de la verdad, porque realmente podemos tener un gran producto, podemos tener una gran estrategia de captación a través de distintos canales y de una buena campaña de publicidad, que si luego nos llegan al colegio y las personas, no, las familias, pues no son bien atendidas, pues los estudiantes, pues todo se nos habrá venido abajo y no habrá servido para nada, ¿no? Entonces, creo que este es un aspecto que a veces se descuida y es uno de los más importantes. Bueno, la primera pregunta que nos debemos plantear es si vendemos o despachamos. Esta cuestión, que parece pues una cuestión menor, porque, bueno, en principio dice, bueno, ¿qué diferencia hay, no?, entre vender o despachar? Pues sí, hay una gran diferencia y es la actitud, ¿no? La clave está en la actitud. Despachar es estar pues esperando que llegue alguien y tú, pues, no sé, un típico dependiente pues de una ferretería o de una mercería, que llega el cliente, le pide un producto, se lo sirve y adiós, ¿no? Esto no tiene nada que ver con una actitud proactiva del vendedor, que tiene habilidades comerciales, que tiene desde luego como objetivo que el cliente que le ha pedido información no se marche sin comprar su producto. Entonces, bueno, la cuestión es que, por mi experiencia, que he visitado muchos centros educativos hasta hace no mucho, pues la verdad que ibas a visitar un colegio y, bueno, pues la actitud pues era educada, era positiva, era bueno, pues bastante correcta, pero no había una verdadera actitud comercial, ¿no?, una verdadera vocación de que esa persona pues no se fuera de allí sin que tuviera claro que iba a matricular a sus hijos, o bien si es un estudiante de un centro universitario o de bachillerato o de formación profesional, es decir, de un estudiante que ya tiene, digamos, capacidad de decisión, pues que no se marche de allí sin eh, hacer al menos la prescripción o irse convencido de que es el mejor centro posible. Por tanto, bueno, yo he hecho aquí un poco como las 5 W del periodismo, pues las 4 W de la venta de un centro educativo: el quién, el dónde, el cuándo, el cómo. Entonces, tenemos que, si respondemos a la pregunta del quién debe atender a las visitas, pues debemos primero tener claro qué personas son las más apropiadas, ¿no? Entonces, esto a veces pues no queda tampoco muy claro en los centros, puesto que en algunas ocasiones pues vemos como la persona de secretaría es la persona que atiende a la persona que va allí a pedir información. También tenemos a veces pues que en muchos centros privados pues se empeña a lo mejor el director o el dueño del colegio en ser él el que atienda a toda costa a las familias, y, bueno, pues a lo mejor tampoco es la persona apropiada, puesto que es una persona que a lo mejor pues
desde luego conoce perfectamente el colegio y desde luego tiene muchas ganas de que esa persona se quede en el colegio, ¿no? O se inscriba en el colegio, en el centro educativo, pero a lo mejor no reúne las cualidades más importantes en una relación comercial. Y no hay que olvidar que esto es también una regla comercial. Entonces, yo creo que las cualidades más importantes es que debe ser una persona, desde luego, con formación, es decir, que tenga cierta formación en la venta, que no es un arte, también es una técnica, y que tenga cierta también experiencia comercial. Si no tenemos una persona que tenga una formación y una cierta experiencia comercial, pues de luego tenemos que buscar a una persona que dentro de que tenga unos galones, ¿no? Dentro del centro, pues tenga habilidades sociales y experiencia en el centro, pues para conocer bien su casuística. Esas habilidades sociales, pues no significa que sea la persona que mejor cuente chistes o que sea, pues, muy dicharachero o simpático, sino que sea una persona que tenga pues esta parte de cierta simpatía, pues sobre todo empatía, ¿no? Y que tenga, pues que le guste, ¿no? Estar con la gente. Y por supuesto esa experiencia en el centro para conocer bien toda su oferta y toda la casuística. Tiene que tener, desde luego, un buen conocimiento de la institución y de los servicios que ofrece y debería también tener pues un cierto, o sea, un buen aspecto personal o agradable. Es verdad que esto de los tiempos han cambiado mucho. Antes me acuerdo que había ofertas en los periódicos, en las antiguas ofertas de empleo, ¿no? Que ponían en los puestos comerciales casi siempre imprescindible buena presencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la buena presencia en estos tiempos? Pues yo lo que siempre aconsejo a los colegios o a los centros en general es que al menos pues sea una persona coherente con la imagen que queremos trasladar del centro. Es decir, si somos un colegio que tenemos que nuestro target es un público de un nivel socioeconómico alto y las familias pues tienen un determinado perfil, pues hombre, pues lo normal es que sea una persona que vista pues como suele vestir las clases altas, ¿no? Luego no tiene mucho sentido que vaya allí una persona pues, con tatuajes y piercing, ¿no? Con todo el respeto, no parece demasiado coherente con la imagen que quiere trasladar el centro. Evidentemente he puesto un ejemplo exagerado para que se entienda, pero quiero decir que sí que es importante pues cuidar el aspecto porque es la imagen del colegio que quiere proyectar, ¿no? Pues que tenga pues eso, pues, que esté aseado, que tenga pues en fin, que vaya correctamente vestido, insistiendo en que como esto hoy por hoy pues hay gustos para todo, pues que al menos sea coherente con la imagen que se quiere trasladar. ¿Dónde debemos atender a las visitas? Pues eso es también una pregunta importante que conviene también tenerla muy bien planificada a la hora de hacer las visitas, ¿no? De tenerlas, de atender a esas visitas. Porque muchas veces, aquí he señalado, he puesto dos ejemplos de cómo no se debe atender. Uno en una antigua casi urna, ¿no? Como en los tiempos casi de los antiguos bancos. Bueno, pues todavía esto sigue existiendo en algunos centros educativos. Entonces, bueno, pues eso no es la mejor imagen y el mejor sitio, desde luego, para atender a nadie. Y luego, pues tampoco, esta oficina ya es un poco en la imagen de la derecha, pues es una persona, o sea, parece que es una oficina un poquito más moderna, pero siempre que se genere esa barrera, ese mostrador, pues desde luego tampoco es el sitio más cómodo, ¿no? Para atender sean estudiantes o sean familias. Entonces es importante disponer de una ubicación específica, muy bien preparada, que el lugar sea ordenado, limpio, con buena luminosidad,
parecerá una tontería, ¿no? Y también bien perfumado. Todo esto también está muy estudiado en lo que es el marketing sensorial. Es decir, y a veces en los colegios, pues los que estábamos dentro del colegio continuamente, ¿no? Pues no somos conscientes de que, en fin, en los colegios, sobre todo en las etapas de infantil o primaria, pues bueno, pues, en fin, todos sabemos que a veces, pues, en fin, se cambia a los niños, etcétera, o a veces cuando son de las etapas más mayores, pues ahí se acumula pues mucha energía, ¿no? Y muchas hormonas también a veces y, bueno, pues entra uno al centro y va pues respirando o le vienen determinados olores que quizás pues no sean los mejores, ¿no? Entonces parece una tontería, ¿no? Pero tener bien ambientada la sala donde se atienda pues también va a causar una buena impresión. Eh, la decoración también es conveniente, que sea también coherente un poco con nuestra imagen, que no sea tampoco una imagen demasiado recargada y que tenga, bueno, pues los motivos que sean relacionados con el ámbito de la educación, ¿no? Porque uno cuando va a un colegio pues espera encontrarse pues un entorno pues educativo, alegre, en fin, pues mm, igual que cuando uno va a una agencia de viajes, pues hay imágenes relacionadas con el turismo, con los sitios paradisíacos, etcétera, pues conviene que también tengamos en cuenta, elijamos también dentro de la coherencia también de nuestra identidad corporativa esos aspectos visuales que desde luego pues tienen que evitar a veces, y esto es muy habitual a lo mejor en los centros religiosos, pues atender a veces a la familia con un determinado o con un exceso de abigarramiento de imaginería a lo mejor religiosa, ¿no? Que, en fin, cuando una persona va a pedir información de un centro religioso, pues ya sabe que es un centro católico. Y no digo que se tenga ni que esconder ni renegar de ningún símbolo religioso, pero tampoco hace falta que sea excesivo, ¿no? Porque a veces yo he ido a algunos centros que uno no sabe si va a meter a su hija a novicia o a un colegio, ¿no? Pues entonces creo que en ese equilibrio, ¿no? Yo creo que también está, creo que el sentido común. Bueno, pues también atender, decíamos antes lo del mostrador, hay que buscar eliminar esas barreras, ¿no? Esas barreras físicas y buscar esa horizontalidad, ¿no? Y entonces siempre es mejor pues está atender a las personas en un sofá, que no exista mesa, en fin, eliminar esas barreras y desde luego, como hemos dicho, nunca de pie en la ventanilla. Aquí es un ejemplo de una sala de un colegio de Madrid que yo conozco bien, que es un buen ejemplo de cómo atender o dónde atender en un espacio agradable, bonito. Es un centro que es antiguo, es un antiguo palacete, es un centro religioso, pero sin embargo que se ha decorado con mucho gusto y que además se ha tirado de la creatividad también de los propios niños y de los profesores de plástica y ha quedado una cosa muy chula. No solamente esa sala, ¿no? Sino todo el centro, todo el interior del centro, ¿no? Bueno, uno de, ahora vamos un poco ya al cómo, ¿no? Entonces, dentro de la atención, pues podemos también encontrarnos con la atención telefónica, que de hecho, aunque esto esté cambiando y que cada vez la gente utilice menos el teléfono, sí que es verdad que a un determinado target, a un determinado tipo de público, pues todavía le gusta seguir llamando o para pedir información y para solicitar también una entrevista, ¿no? Entonces, creo que es importante esto tenerlo bien resuelto, especialmente en épocas de puntas de trabajo, ¿no? El periodo de matriculación en los centros públicos o concertados, en las etapas también más habituales a lo largo del año en los centros privados y
Y la verdad es que uno a veces llama por teléfono a los colegios o a los centros y cuesta, ¿no? En las universidades esto suele estar bien resuelto porque tienen departamentos incluso de call centers, están externalizados y atienden inmediatamente y además con gente muy profesional que están formados para esa venta, ¿no? Entonces, bueno, una serie de consejos es identificarse, desde luego, no decir, y a mí me ha pasado alguna vez llamar a algún colegio y que digan, sí, dígame, o hola, buenos días. No, pues tienes un nombre, ¿no? Pues tienes que decir, eh, colegio, eh, las Blancas Cumbres, dígame, o lo que sea, ¿no? O sea, hay que identificarse, ¿no? Para que la gente sepa dónde está llamando. Además, eso también es crear imagen también de marca, ¿no? Reducir el tiempo de espera, cuidar el tono de la voz, en fin, ni ser demasiado impetuoso, ni tampoco ofrecer una imagen o proyectar pues una voz lánguida y triste, ¿no? Sonreír pues es importante también, porque si uno está contento y está sonriendo, pues eso también se transmite cuando uno habla por teléfono, ¿no? Escuchar es muy importante, no solamente avasallar a la persona que ha llamado con darle información, ofrecerle muchísima información, sino también escuchar a esa persona, porque a lo mejor tiene las dudas, tiene preguntas, y a veces, muchas veces las personas que venden, o a veces por falta de tiempo, pues no escuchamos y perdemos información muy valiosa que nos puede servir también para enfocar mucho mejor la venta. Ofrecer ayuda siempre, ¿no? Mostrarse siempre muy predispuesto a ser solícito, a ayudar a resolver cualquier duda. Y esto creo que es súper importante, es tomar los datos. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir si esa persona ha pedido información para poderle hacer un seguimiento posterior y para también el que cuando esa persona venga a ver el colegio, si lo que está haciendo es solicitar una información, tengamos todos sus datos para poder preparar mejor la entrevista. Entonces, el objetivo número uno debe ser eso, invitarle a hacer una visita. Evidentemente, no dejar, pues bueno, ya ha llamado por teléfono, resuelven las dudas. Bueno, pues nada, adiós. Entonces, todo el marketing hay que hacer siempre el CTA, ¿no? Que es el call to action, el hacer la llamada a la acción. ¿Cuál es la llamada a la acción en este caso? Invitarle a hacer una visita. Es decir, bueno, aunque llamara para preguntar, mire, es que estoy interesado en el colegio, ¿me puede decir qué día se puede visitar o cuándo se abre el periodo de admisión? Oiga, este colegio tiene infantil, primaria, secundaria, lo que sea. Siempre cerrar, oiga, pero usted tiene las puertas abiertas, ¿quiere usted venir a vernos? O sea, hacer esa llamada a la acción, ser proactivos. Es provocar esa visita, si hemos tomado los datos, por qué medio también nos conoce, es importante para hacer el seguimiento y también tenemos que confeccionar un argumentario con los puntos fuertes del centro si lo que estamos haciendo es atender esa visita y, o sea, esa llamada telefónica y, bueno, pues esa persona está pidiendo más información de la habitual y quiere que por teléfono ya se le resuelvan ciertas dudas, pues bueno, tener también elaborado un cierto argumentario o al menos también un pequeño protocolo, ¿no?, de atención telefónica. Los emails son cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde la gente joven cada vez está más digitalizada y desgraciadamente, pues ya la gente cada vez habla menos por teléfono. O sea, ya todo lo que no sea mandar por un WhatsApp o mandar un correo electrónico, pues no nos gusta, parece, hablar. Entonces, como a la gente le gusta mandar un correo electrónico y que le respondan, eso tiene que estar bien resuelto. O sea, muchas veces en los colegios hay un formulario de contacto que no se sabe muy bien quién lo contesta, o hay un correo electrónico que, como está publicado en la página web, pues por ahí entra de todo y al final, ¿quién atiende eso bien, no? Entonces, fijaros ahora, una de las cosas que se dice que va a ser tendencia en el marketing del 2019 es que los chatbots que se llaman, ¿no?
Y el chatbot, que son esos pequeños chats que cuando entramos en una empresa, en la web de una empresa, nos salta que si nos puede ayudar, hola, soy fulanita o fulanito, ¿te puedo ayudar en algo? Esos chatbots cada vez funcionan mejor y cada vez le gustan más a la gente. Entonces, cuidado porque cada vez son más, antes eran solo las grandes empresas, ahora también las universidades, ahora también hay colegios y yo se los recomiendo también y dan muy buen resultado, incluso poner un WhatsApp. Claro, lógicamente no pongas el WhatsApp tuyo de tu teléfono, ahí tiene que haber un teléfono, un número de WhatsApp del colegio y ese WhatsApp no se tiene por qué atender en un teléfono, sino que hay una aplicación de WhatsApp a ordenador de sobremesa o vamos, o portátil o lo que sea, para poderlo atender desde el ordenador. Entonces, además, encima los correos electrónicos nos aportan una ventaja respecto a las llamadas telefónicas que nos permiten estructurar mucho mejor y tener una serie de plantillas para responder a las preguntas habituales. Más cosas, pues la hora de la verdad dentro de todo el proceso de venta, pues está desde luego en la visita, ¿no? Ahí es donde nos jugamos todo, ¿no? Entonces, dentro de las visitas hay visitas que son programadas y otras que que no están programadas. ¿Cómo debo atender a esas visitas programadas o ya concertadas? Pues tengo que recabar previamente la mayor cantidad de información sobre la familia o sobre la persona a la que vamos a atender, tener preparada toda esa documentación organizada en una carpeta, en orden, que vamos a ir informando, y buscar la cercanía y ofrecer disposición a la colaboración y a la ayuda. Es decir, pues un poco lo mismo que hemos dicho con el teléfono, pero aumentado. Bueno, pues la, la cantidad de información que previamente hayamos recabado, pues nos va a permitir que si es una persona que está preguntando por la etapa de infantil, pues qué persona la va a atender, porque a lo mejor es mejor, hay unas personas que están atendiendo para una etapa y otras para otra, porque la conocen mucho mejor y porque están mucho más preparados para darle esa formación de esa etapa. Entonces ya digo, todo lo que podamos ir recopilando previamente nos va a venir muy bien. Si antes el objetivo era convertir esa llamada en una visita, ahora desde luego el objetivo es convertir que esa visita sea una experiencia memorable, es decir, que la persona salga encantadísima de allí diciendo, este es el centro ideal porque me han tratado genial, porque resuelve mis problemas, porque aporta realmente una propuesta de valor y una solución al problema que yo tengo para encontrar el mejor centro educativo, bien para mis hijos o bien para mí mismo. ¿Cómo debo atender a las visitas imprevistas? Pues debo reducir el tiempo de espera al mínimo posible. ¿Por qué? Porque, claro, son personas que se personan allí, que, bueno, pues a lo mejor si el colegio no lo tiene muy bien resuelto, bien organizado, bueno, espérese que le atiende el jefe de estudios o el director. Bueno, pues, pero ¿cuánto va a tardar además la gente cada vez es más impaciente? Pues mira, va a tardar 10 minutos, termina la clase y podrá estar con usted. ¿Quiere usted esperar o quiere venir en otro momento? Eh, pero de luego no se puede dejar a la gente esperando allí en la sala de espera o en la entrada sin una información clara, ¿no? Bueno, y si se le va a hacer esperar, pues que se justifique un poco, ¿no? Que sea por algo razonable. Poner atención al volumen de nuestra voz, a la entonación, a la fluidez, es decir, la persona que está atendiendo y, bueno, y tener en cuenta que esas primeras palabras pues siempre imprimen el tono del resto de la conversación. Como a la hora de atender a las visitas, sean programadas o sean no programadas, tenemos también pues una serie de posturas, de gestos, que es lo que se llama la comunicación no verbal, que tienen una importante carga y que debemos tener en cuenta, aunque a veces no nos paramos a pensar. Por ejemplo, pues unos brazos cruzados, pues qué significa desviar la mirada, dar la mano con firmeza, moverse atrás. Bueno, ahí hay una tabla donde ves algunos de los gestos más habituales y que desde luego pues a veces tienen un significado negativo y que aunque creamos que no tiene una gran significancia o que es importante, sí que lo tiene, sí que tiene importancia, puesto que la gente, cuando uno ve que alguien mira el reloj, pues sabe perfectamente su subconsciente que esa persona pues tiene prisa por atenderle.
Si te estás con los brazos cruzados, pues tiene un significado. Tiene el significado de que, bueno, pues que estás en una actitud más bien defensiva. Bueno, unos consejos finales un poco para que seamos conscientes de cosas que parecen no tan importantes, pero que sí lo son, ¿no? Pues que tenemos dos orejas y una sola boca para... la naturaleza nos ha dado esas dos orejas y una sola boca para indicarnos que tenemos que oír más y hablar menos, ¿no? Porque cuanto más escuchemos, más información tendremos y mejor podremos enfocar también nuestra propuesta de valor en función de las necesidades de nuestro cliente. El que también en esta vida, decía el poeta Panero, que en esta vida se puede ser de todo menos pesado. Es decir, no hay nada peor que un discurso plomizo. A veces vas a algún colegio y te cuentan y venga y tal cual, no sé qué, y te empiezan a contar la vida y milagros del fundador, de la historia del colegio. Tener en cuenta que eso no vende el qué, vende el por qué. O sea, a mí no, o sea, que el contar las cualidades y las características del colegio está muy bien, pero lo importante es resolver la necesidad de una familia. ¿Qué problema tiene la familia? ¿Qué solución estoy dando yo a ese problema, ¿no? ¿Por qué debo llevar a mi hijo o yo mismo ir a un centro educativo? Y por último, pues sonreír, ¿no? Porque la sonrisa es gratis, porque la sonrisa es nuestra mejor imagen, la mejor imagen que podemos proyectar a todo el mundo, a todos los seres humanos, desde un bebé pequeñito hasta una persona mayor, todos entendemos la fuerza de una sonrisa y de luego con esto también quiero decir que es muy importante que las personas que atiendan sonrían y que no sean nuestras personas que por su naturaleza, pobrecitos, pues no tienen esa alegría, no tienen esa sonrisa y bueno, pues a lo mejor pues hacen muy bien otro trabajo, pero no desde luego el de atender lo que es la atención comercial. Un último decálogo para terminar, que resume un poco todo, que es ser siempre positivo y cercano, eso conecta con la sonrisa, cuidar el lenguaje corporal, la atención personalizada en ese lugar ad hoc que hemos elegido, ese sitio cómodo, luminoso y que proyecte esa imagen pues que queremos transmitir, sistematizar las visitas, nunca improvisarlas. Por eso es importante ese protocolo también de visita y tener un material también bien organizado, ¿no? Y bien preparado para entregar, mostrar interés por resolver una necesidad. Digo que cuando una persona busca un centro educativo tiene una necesidad y tiene incluso un problema, porque es una decisión muy importante para las familias, fijar y remarcar los puntos fuertes del centro, esa actitud comercial que implica siempre proactividad, ¿vale? Vender no solo es informar, es decir, vender, no despachar. Esa transparencia también y claridad es un consejo también a la hora de hablar del precio, que es un tema siempre delicado en el ámbito educativo, más si es un centro concertado o también un centro privado, ¿no? A veces es muy complicado porque hay distintos, que si la matrícula, que si el comedor, que si esto, que si lo otro, bueno, pero al final, ¿cuándo voy a pagar, no? Entonces, es importante transmitirlo de una forma clara y transparente. Recoger también siempre los datos, insistir en ello, porque sea por teléfono, sea por correo electrónico, sea por poner la visita que ya se ha hecho físicamente, nos va a dar luego ese seguimiento, la posibilidad de hacer el seguimiento y tratar que la visita se convierta en esa experiencia memorable que haga que en caso de duda, ante una oferta similar, objetiva, racional, en cuanto a precio, en cuanto a un producto muy similar, una serie de servicios muy similares, que ahí es donde está la diferencia. Por eso hemos dicho que la venta, el proceso de venta es el momento de la verdad. Y nada, por último, recordar que solo se puede causar una vez una buena primera impresión. Así que cuidarla mucho. Nada, me tenéis en las tutorías, me tenéis en correo electrónico, en las redes sociales. Y nada, pues muchísimas gracias por estar, mucho ánimo en este 2019 y nada, ya encaramos la recta final del posgrado y bueno, pues mucho ánimo a todos vosotros. Gracias.